Y justamente volvamos a este concepto del pivoteo. Lo que nosotros vamos a ver es el pivoteo parcial. Eso estaba en la diapositiva que dejamos antes de la pausa, que es la número 14. Y sucede lo siguiente, ¿no? Si ustedes se recuerdan, puede haber un problema de cálculo, ¿no?, en el computador porque se pueden definir alguna operación, ¿no? Eso sabemos que se puede, digamos, dar. ¿Qué es lo que podríamos hacer, ¿no? Cambiar las filas, ¿no? Por ejemplo, como la fila 1 es indiferente que sea fila 1, ¿no? Podría haber sido la fila, no sé, 14. Y también es indiferente que durante los cálculos la fila, no sé, supongamos que sean tantas ecuaciones, la fila 18 se encuentre ahí, pero podría, el resultado no cambia si, por ejemplo, nosotros cambiamos la fila 18, no sé, con la fila 21, ¿ok? Subimos una y bajamos la otra, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se podría hacer es que antes de normalizar, verificar que el pivote no sea nulo. Esa es una operación. Lo otro es ordenar de tal manera que todas las filas sean en orden creciente de pivotes, ¿no? Por ejemplo, la fila 1 tenga el pivote 1 máximo, la fila 2 el pivote 1 un poquito más pequeño, etcétera, etcétera. Pero también se podría usar como fila pivote, ¿no? Por ejemplo, cuando se comienza, ¿no?, la fila 1, buscar entre abajo, ¿ok?, cuáles tiene el pivote mayor, ¿no? ¿Cuáles son los pivotes posibles para la eliminación de X1? Pivotes posibles son A11, A21. ¿Por qué? Porque si nosotros llevamos arriba la ecuación 2 y llevamos abajo la ecuación 1, ahora el 21 es el pivote, ¿ok? Y si hacemos lo mismo con todos los coeficientes de abajo, el pivote se cambia. Es decir, es casual que eso sea el pivote, ¿no? Podríamos ordenar las filas. Entonces, lo que se hace es buscar el coeficiente más grande disponible en la columna debajo del elemento pivote actual y se selecciona su fila como la nueva fila pivote. Y se hace la eliminación. Eso podría ser un concepto, ¿no? Entonces, los renglones, ¿no?, se tienen que modificar. No sé, este va para arriba y este va para abajo. Entonces, a este nivel vamos a posicionar esta fila, ¿no? Supongamos que esto fuera el pivote mayor, lo vamos a llevar arriba y lo vamos a posicionar ahora acá. Eso sería pivoteo. Se llama pivoteo parcial porque trabaja en filas. Entonces, antes de normalizar, se hace el pivoteo. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, se busca el coeficiente más grande disponible en la columna debajo del elemento pivote actual. Entonces, por ejemplo, vamos a eliminar X1. Sabemos que la fila 1 es casual que esté ahí. Entonces busquemos la mejor fila 1. ¿Ok? Entre todas las filas. Aquí hay otras filas, ¿no? Entonces esas son otras. Busquemos la que tiene el pivote mayor para eliminar X1 y la llevamos arriba. Y esta la llevamos abajo. Ahora podemos comenzar la eliminación. ¿Ok? Entonces, antes de hacer la eliminación, se puede buscar el pivote, ¿no? Eso es. Y los pivotes, una vez que se cambian, ¿no?, las filas, esta se tiene que posicionar ahí donde estaba, ¿no?, la otra. ¿Ok? Entonces, de esta manera, uno tendría siempre el pivote mayor. ¿Ok? Por ejemplo, fila actual, vamos a eliminar XY. No sé, X10. Miramos la 11. Si esto vale X10, ¿no?, el computador tiene tantas variables. Mira la 11, la fila 11. Mira la fila
última, entonces la 12, etcétera, etcétera, hasta la fila n. ¿Ok? Y de ahí busca cuál es el mejor pivote. El mejor pivote es el pivote mayor. ¿Ok? Entonces digamos que lo que tenemos es básicamente la posibilidad de cambiar. ¿Ok? Listo. Eso significaría pivotear. Y se hace para cada eliminación. ¿Ok? Eliminamos X10, eliminamos X11. En muchos cálculos el computador haría este trabajo. Pero hay un problema, ¿no? El escalamiento. Entonces, al igual como en el determinante, el escalamiento escondía el verdadero determinante. Es decir, nosotros dijimos, ¿es A o es A escalado? Que tenemos que considerar. Y dijimos, es A escalado. ¿Okay? Era esto lo que teníamos que calcular. Entonces, ahora todos estos pivotes que están abajo y que dijimos, se busca el mayor, ¿no? Que viene. Y se hace el intercambio, ¿no? Se dice, ok, si esto es el mayor, va para arriba. Y esta entonces va para abajo y toma su posición. Pero como hay un escalamiento, esto puede engañar. ¿Por qué? Porque alguien podría haber multiplicado la fila, no lo sé, la número 14 por un coeficiente, porque utilizó milivoltios. Entonces, es obvio que eso es el pivote mayor. Muy probablemente eso es el número más grande. Entonces, la consulta es, y bueno, ¿qué importa, no? Es el número más grande, es el mejor pivote. No, no es así. El mejor pivote, a igual como se dio para el escalamiento, es el pivote de la matriz escalada. Porque es ahí donde se ve el número que efectivamente es el mejor, ¿no? Porque nosotros podríamos esconder esa información. Entonces, no es lo mismo que una fila se haya multiplicado por una constante. A pesar que ese número es más grande, no es el mejor pivote. ¿Ok? Entonces, el escalamiento, digámoslo así, estorba, o mejor, nos ayuda, ¿no? En este caso, a identificar primero el verdadero determinante. ¿Por qué? Porque sabemos que determinante cercano a cero, ¿no? Es índice de mal condicionamiento. Y además, para mejorar el resultado numérico de un sistema de ecuaciones algebraico lineal, aplicando pivoteo, tenemos que pivotear escalando las ecuaciones. ¿Por qué? Porque los coeficientes podrían tener un efecto de escalamiento que complica la selección del nuevo elemento pivote y el criterio de pivoteo. Entonces, este concepto se aplica tal cual para el pivoteo, así como se aplicó para el cálculo del determinante verdadero o más significativo del sistema de ecuaciones, se tiene que aplicar. Entonces, no hay que sorprenderse si los sistemas de cálculo ingenieriles, cuando resuelven ecuaciones algebraicas lineales, escalan las ecuaciones y luego trabajan sobre las ecuaciones escaladas, sea para hacer el estudio del error que para buscar la solución. ¿Ok? Entonces, por esto se dice que hay una razón para la cual el escalamiento se tiene que aplicar, inclusive para decidir cuál es el pivoteo que hay que hacer. Es decir, si las ecuaciones no están escaladas, el efecto de pivoteo, ¿no? De buscar el mejor pivote, podría engañarnos. ¿Ok? Entonces, ahora la consulta, y esto que se puso aquí en este recuadro, es justamente para hacer hincapié, que cuando se escalan las ecuaciones para resolverlos, podría haber, digámoslo así, una información mejor para calcular el determinante y una información mejor para calcular el pivoteo. ¿Okay? Entonces, digamos que estos son los conceptos que nosotros ocupamos para proceder. Pero no se sorprendan si en algún momento nos devolvemos para la solución
a los coeficientes originales. ¿Por qué? Entonces la pregunta es la siguiente. Bueno, vamos a escalar para buscar el determinante. Queda claro. Vamos a escalar para buscar el mejor pivote. Queda claro. Ahora, ¿vamos a quedarnos con los coeficientes escalados? Sí, podría. Pero tengamos claro que cuando se escalan las ecuaciones, el sistema numérico de punto flotante, ¿no? Por ejemplo, para ver el pivoteo o para ver el determinante, obviamente cuando ustedes dividen por un número alfa, ustedes hacen fila cualquiera, ¿no? Fila cualquiera, fila i dividido alfa. Este número siempre, esta operación introduce errores, ¿no? Piensen en alfa, puede ser un número muy grande, por lo tanto es 0,000, no lo puede representar. Puede ser un número pequeño, ¿no? Porque resulta que lamentablemente los coeficientes eran pequeños, entonces 0,000, a pesar que era el valor máximo, pero era un número siempre pequeño. Entonces, cada vez que se divide por un coeficiente, hay errores numéricos de punto flotante. Entonces, tampoco hay que sorprenderse si, digámoslo así, cuando se busca la solución, no devolvemos a los coeficientes originales. ¿Okay? Entonces, tengan claro que podríamos en algún momento, de hecho el Chapra sugiere usar la receta de escalar las ecuaciones para hacer todos los cálculos, ¿no? Determinante, mejor pivote, etcétera, etcétera. Sin embargo, para buscar la solución X, es mejor utilizar los coeficientes originales para los cálculos reales, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es cierto, ¿no? Si alguien midió con un instrumento una corriente o midió con un instrumento una distancia, obviamente hay un error de instrumentación experimental. Pero si además nosotros ese valor lo dividimos por un coeficiente, introducimos otra aproximación, otro error. Entonces, lo posible, digamos, cuando vamos a calcular la solución, podríamos devolvernos a los valores experimentales, ¿okay? Los originales, ¿okay? Sin dejarlos escalados, nada más para la solución. Pero eso, digamos, es una receta, ¿ok? Que podría utilizarse. Nosotros vamos a seguir porque justamente es el mejor método, ¿no? Revisen el libro, ¿no? Correspondiente de esta clase, lo habíamos indicado el capítulo, porque además de los ejercicios que nosotros tenemos, hay otros desarrollados por el autor y pueden, digamos, dar indicaciones sobre este concepto, inclusive para la tarea, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, porque después tenemos el ejercicio, como ustedes ven, ya pasamos el ejercicio. Vamos a comentar esta imagen para que podamos, digámoslo así, resumir los resultados. Bueno, entonces, tenemos que resolver el sistema de ecuaciones. Nosotros, como tenemos hasta ahora eliminación gaussiana, nosotros queremos hacer esto. ¿Okay? Ya sabemos que vamos a llegar a un sistema triangular y luego de este sistema nosotros podemos extraer la información del determinante, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a proceder? ¿Okay? Eso es nuestro objetivo final. Bueno, se hace lo siguiente. Antes de hacer la eliminación, ¿no? Para que podamos crear la matriz triangular, nosotros hacemos esto. Voy a devolver. Se busca, ¿no? El coeficiente pivote mejor hacia abajo. ¿Okay? Hacia abajo. Sin embargo, para buscarlo, vamos a escalar. Entonces, la receta es la siguiente. Voy a enmarcarla en rojo. Se escalan toda la fila. ¿Okay? Se escalan toda la fila. De acuerdo a este criterio, ¿no? Fila I dividido el máximo de fila I. Y se tiene la fila escalada. Luego se busca el pivote. Es ahí donde se busca el pivote, no con los coeficientes originales. Sin embargo, para los cálculos, lo vamos a ver en el ejercicio, no devolvemos a los coeficientes originales. ¿Ok? Entonces, para pivoteo, tenemos que escalar. Para determinante, tenemos que escalar. Para la solución, devolvámonos a los coeficientes originales. ¿Ok? Este es el procedimiento que vamos a utilizar. Bueno, entonces,
Si se hizo el pivoteo, ¿no? Supongamos que buscamos un coeficiente que era mejor hacia abajo, ¿no? No sé, voy a poner aquí una línea. Supongamos que en este nivel resultó el pivote. Bueno, esta línea va para arriba, va a ser la línea, la fila pivote, y la otra que estaba ahí vuelve hacia abajo, ¿ok? Entonces hace un cambio, ¿no? Una sustitución de filas. Y luego se sigue como siempre. Terminado el proceso de pivoteo, se procede como siempre. Se normaliza, luego se multiplica por el elemento cabecera de fila, ¿okay? Y luego se hace la resta. ¿Okay? Como siempre. Una vez que se terminó la eliminación, se pasa, como sabemos, a la etapa de sustitución. ¿Okay? Entonces, cuando se termina todo el proceso de eliminación, es decir, cuando estamos con la matriz lista, ¿no? Que sería esta, ahora sí podemos hacer la sustitución hacia atrás y llegar a la solución final. ¿Ok? Listo. ¿Cuánto vale el determinante de la matriz de eliminación gaussiana? Devolvámonos, ¿no? La habían visto. El determinante se puede calcular con la matriz triangular. ¿Okay? De hecho, lo hicimos, ¿no? Lo hicimos en este ejercicio. La fórmula, digámoslo así, del determinante era esta. Decía, tómese el elemento diagonal, tómese el otro elemento diagonal, multiplíquese por el otro elemento diagonal hasta terminar con todos los elementos diagonales. Es decir, esta diagonal no da el determinante. ¿Ve? ¿Ve? Lo demostramos. Listo. Si se aplicara pivoteo, ¿qué sucede? Es lo mismo. Es lo mismo. El resultado numérico es exactamente igual. Sin embargo, puede cambiar el signo. ¿Por qué? Porque cuando se cambian de posición filas, el determinante cambia por -1, ¿no? Tal vez ustedes lo recuerdan de álgebra lineal. Cuando una fila se cambia de posición y se lleva hacia acá, y esta fila, ¿no? Esta fila que estaba en su posición, obviamente se lleva para arriba, ¿ok? Se hizo un cambio, ¿no? En este ciclo de cambio, el determinante se modifica de signo. No se puede mostrar, cambiaría de signo. Entonces, la fórmula del pivoteo dice así. Cada vez que se calcula el determinante, contabilícese el número de pivoteos. Y el determinante cambia de acuerdo a esos números. Si, por ejemplo, se hicieron pivoteos impares, 1, 3, 5, 7, el determinante cambió de signo. Si en cambio se hicieron pivoteos en número par, 2, 4, 6, el determinante vuelve a cambiar de signo, por lo tanto se mantiene igual. ¿Ok? Entonces, P es el número de pivoteos realizado. Para tomar el signo positivo o negativo se usa, como ustedes ven, siempre el criterio de multiplicar -1 a un exponente. ¿Okay? Entonces, multiplicando el -1 a un exponente, se tiene el criterio del signo, ¿no? Es lo mismo que calcular el determinante, ¿no? Entonces, antes de hacer el ejercicio, de hecho lo vamos a hacer ahora de inmediato, recordamos que tenemos disponible una técnica que se llama pivoteo entre filas que permite evitar básicamente este problema. ¿Okay? Nosotros no podemos dividir por 0, ni siquiera por un número muy cercano a 0. Entonces, el computador lo que haría es buscaría la fila pivote mejor con el criterio, si aplica escalamiento de buscar entre las filas que están abajo, ¿okay? La fila que están abajo, la fila mejor. ¿Okay? Eso se llama pivotear. Y una vez que hace el pivoteo, bueno, luego calcula como siempre la eliminación gaussiana. ¿Okay? Entonces, este procedimiento vale para todos los cálculos, ¿no? En este caso, eliminación gaussiana, pero podría haber otros cálculos, ¿no? El pivote, acuérdense que el pivote es un elemento importante porque el pivote es el elemento de la diagonal. Y siempre la diagonal
considera, digamos, se considera como digamos así, una componente fundamental de la matriz porque en ella se mantiene mucha información. Las diagonales, por ejemplo, podrían ser en mecánica estructural los esfuerzos normales, ¿no? Si uno ve la matriz de esfuerzo, la diagonal tiene los elementos normales, es decir, los esfuerzos de tracción, compresión. Mientras que los cortantes se ubican en la parte, digamos así, fuera de la diagonal. ¿Okay? Entonces tenemos los esfuerzos normales, lo que nosotros llamamos sigma, en la diagonal principal, y los tau, ¿no? Los esfuerzos cortantes que están fuera de la diagonal. Por lo tanto, la diagonal siempre mantiene una información importante, en este caso son los esfuerzos de tipo normales, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta que eso se tiene que, digámoslo así, preservar y dar una cierta importancia para a la hora de hacer los cálculos. Ok, entonces hagamos el cálculo. Nos queda un poco de tiempo para hacer el ejercicio y después nos queda una última reunión donde me gustaría hablar digamos, del cronograma del curso, porque justamente, como ustedes saben, hay un feriado la próxima semana porque se pasó el feriado del miércoles al lunes. Entonces vamos a hablar de eso. Ok, pero primero terminemos el ejercicio. Ok, entonces el ejercicio lo tienen aquí. Yo, para comodidad, voy a abrir la pantalla Paint, que es un poquito más amplia y me permite hacer algunas anotaciones. Bueno, el ejercicio lo tiene en la presentación. Dice, considere el sistema algebraico de ecuaciones lineales. Muy bien. Ahí está el sistema. Es un 3x3. Es nuestro sistema que tenemos en este momento. Usando 4 decimales con truncamiento, ok, resuelve el sistema mediante eliminación gaussiana con pivoteo parcial. Entonces lo que se pide acá es aplicar el concepto de pivoteo parcial. Y técnica de escalamiento, es decir, vamos a aplicar el escalamiento para decidir sobre el pivoteo. ¿Okay? Vean ejercicios resueltos en el libro también, ¿no? Luego nos pide de analizar la solución aplicando el criterio que usted considera el más apropiado y justificando la selección del criterio. Ok, entonces nosotros en este momento, a esta altura, lo que tenemos es el determinante como criterio, no tenemos más, ¿no? Más adelante veremos que hay otras herramientas para determinar precisión de cálculos, ¿no? Con sistema algebraico de ecuaciones lineales, pero básicamente el determinante es una herramienta importante y la vamos a utilizar. Seguramente vamos a utilizar el determinante escalado porque sabemos que es el determinante más correcto. Entonces, como solución tendríamos un sistema 3x3, le vamos a aplicar el pivoteo parcial y 4 decimales con truncamiento y analizar la solución. Son 2 preguntas. Una pregunta se eliminó porque probablemente no tenemos herramientas para resolver. Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, primero aplicaremos eliminación gaussiana con pivoteo parcial y por lo tanto, antes de aplicar la eliminación, tenemos que buscar el pivote. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Escalamos las ecuaciones. ¿Ok? Las ecuaciones las tenemos aquí. ¿Ok? Si nosotros ponemos el sistema en forma de matriz, ¿no? Aquí tenemos el vector B, luego utilizaremos la matriz ampliada, pero tenemos 2,51, 1,48, menos 4,53, 1,48, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la matriz A. Escalémosla. ¿Okay? Este cálculo se hizo acá. ¿Okay? Se escalan las ecuaciones. ¿Okay? Vamos a ver, ¿cuál es el coeficiente máximo de fila 1? Bueno, qué bien que tenga signo negativo. Vean ustedes que es este. No importa su signo. Es el coeficiente máximo de fila 1. Menos coma, menos 4,53. ¿Cuál es el coeficiente máximo de fila 2? Menos 1,93. ¿Y cuál es el coeficiente máximo de fila 3? 3,68. ¿Ok? Entonces, escalemos. Dividamos fila 1 por 4,53. Si queremos cambiar el signo, dividamos por menos. ¿Ok? Si lo queremos mantener el signo, dividamos por 4,53 positivo. ¿Ok? Aquí lo que se hizo, se dividió incluyendo con el signo. ¿Ok? Entonces, digamos, conviene, si ustedes quieren, para que nos quede 1 positivo,
dividir con el signo, ¿no? Entonces se dividió por menos 4,53. Aquí está. 1 positivo. Ahora dividamos fila 2 por menos 1,93. ¿No? El módulo del valor es 1,93. Es el mayor de todos. El valor es menos 1,93. ¿Ok? Sigue siendo el mayor. No importa su signo. O sea, el signo no importa cuando se hace el escalamiento. ¿Ok? El signo no tiene efecto. Entonces lo vamos a poner aquí. No tiene efecto. Porque lo que cuenta es el módulo. No tiene importancia cuando se aplica escalamiento. Porque lo que cuenta siempre son los tamaños. ¿Ok? Entonces no tiene importancia. Bueno, entonces hagamos nuestra operación de escalamiento. ¿Ok? Ustedes ven que da 1 en la posición a los 2. Y el otro coeficiente cae en posición A31. Entonces debería dar 1 ahí, justamente. Y luego lo que da numéricamente, ¿no? Se dividió por, repito, fila 1 por menos 4,53, fila 2 por menos 1,93, fila 3 por 3,68. Verifiquen los cálculos, como siempre, ¿no? Supongamos que sean correctos. Ahora bien, miremos el pivote. Entonces, miramos el pivote de fila 1 y lo comparamos con todos los pivotes que están abajo. El pivote de fila 1 es 0,5540 negativo en ese momento. En ese momento. Pero tal vez haya un pivote mejor. ¿Ok? De hecho, es así. Nosotros tenemos en fila 3 el valor mayor. Entonces podemos llevar arriba la fila 3 y hacia abajo la fila 1. ¿Ok? Eso se llama pivoteo. Como involucra la fila 1 y la fila 3, se llama pivoteo 1-3. Así se identifica, ¿no? Pivoteo 1-3. Se ve que la 1 va a la posición 3 y la 3 va a la posición 1. La pregunta es, bueno, ¿qué pasaría si, por ejemplo, acá tuviéramos 1? Entonces, ¿cuál tomamos? ¿Okay? Quedaría una incertidumbre, ¿no? Bueno, normalmente va a dar lo mismo, ¿cuál tomamos? El computador tomaría la primera, es decir, cambiaría con la fila 2. ¿Por qué? Porque la fila 2 es la primera que encuentra. Pero digamos, si se hiciera con fila 3, igual da lo mismo, ¿no? Entonces, lo importante es que vaya a fila 1 el mejor pivote. Como son iguales, da lo mismo que sea fila 2 o fila 3. Pero digamos, en una operación de búsqueda, obviamente primero viene la identificación en fila 2 y por lo tanto, si fila 2 tuviera 1, sería el pivoteo 1-2. ¿Okay? En este caso, no hay duda, porque fila 2 tiene un coeficiente menor que fila 3. ¿Ok? Entonces, el pivoteo es 1-3. Entonces, se cambian de posición las filas. ¿Ok? Vamos a ver. Esta que voy a colocar en color celeste era la vieja fila 1 y esta que voy a colocar en color verde es la nueva fila 1. ¿Ok? Entonces, hagamos el cambio. Entonces, fila 1, posición 3, fila 3, posición 1. Y volvemos a los coeficientes originales. ¿Por qué? Porque se dijo que conviene usar los coeficientes originales. Entonces, nos devolvemos a los números iniciales. ¿Podríamos haber trabajado aquí? Sí, con las filas escaladas. Los resultados cambian un poquito. Depende. Si la matriz es mal condicionada, tal vez cambia de forma importante. Porque es obvio que cuando ustedes dividieron para escalar, aproximaron numéricamente, ¿no? Pero esta matriz, en cambio, que está aquí, en este momento no tiene ninguna aproximación. Por lo tanto, es más correcta que la matriz que está acá.
la matriz de izquierda, digámoslo así, es menos correcta que la matriz de derecha. Entonces convendría trabajar acá. ¿Okay? Entonces, ahora se trabaja como siempre, ¿no? No vamos a revisar todos los números porque pienso que ustedes lo pueden hacer. No vamos a hacer todas las operaciones. Ya sabemos cómo se hace la operación de resta. Entonces, primero hay que normalizar la fila 1. Entonces, fila 1 se normaliza dividiendo por este coeficiente. Las demás se dejan igual. ¿Okay? Esto se hizo acá. Se normaliza fila 1. Entonces, fila 1 dividiendo 3,68 debería dar la fila 1 normalizada, ¿no? Revisen, esos son los cálculos de fila 1 normalizada. Esta es fila 1 normalizada. ¿Okay? Revisen los números. Luego se tiene que eliminar X1 en fila 2 y 3. Para ello, ahora que se hizo el ordenamiento de filas, ¿no? Solo se cambió la 1 con la 3. Tenemos la fila 2 es la misma. Ustedes ven, vale 1,48. Pero la fila 3 tiene 2,51. Esos son los elementos cabecera de fila. Respectivamente, de fila 2 y de fila 3. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se hace la eliminación? Ya sabemos que si aplicamos correctamente la eliminación gaussiana, vamos a tener 0 acá y 0 acá. Eso ya lo podemos colocar. ¿Ok? La operación de resta se haría de la siguiente forma. La fila 1 queda igual, no se modifica. Nos devolvemos a la original. ¿Ok? Entonces, se pone ahí la fila 1, exactamente igual como la teníamos. Y comenzamos a hacer la resta en fila 2 y en fila 3. Es decir, vamos a eliminar X1 en fila 2 y 3. ¿Ven? Entonces, esta es la operación que estamos haciendo en este momento. La eliminación de X1 en fila 2 y 3. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Fila 2 actual menos fila 1 normalizada y multiplicada por el elemento cabecera de fila. ¿Ok? Entonces, normalizada, fila 1 normalizada y multiplicada por el elemento cabecera de fila 2 y se hace la resta. ¿Ok? Verifiquen que debería dar esto. Esta es la nueva fila 2 después de la eliminación. Ahora vamos a colocar en morado la operación sucesiva. Ustedes revisen los números, vamos a repasar, ¿no? ¿Cómo se hace la eliminación de X1 en fila 3? Se toma la fila 3 actual, esta, y se le resta la fila 1 normalizada, con la fila 1 normalizada, y multiplicada por el elemento cabecera de fila 3, es decir, por este número. ¿Okay? Cuando se hace la resta, deberíamos tener, digamos ahora para la operación de fila 3, este resultado, ¿no? Esto es para fila 2 y esto es para fila 3. ¿Okay? Revisen porque deberíamos tener estos números. ¿Okay? Hagan la operación de resta. Bien, ahora vamos a ver cuál es la parte nueva. Estamos ya con X1 eliminado de fila 2 y de fila 3. Es decir, nos encontramos en este nivel. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Pivoteo, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de empezar, se tiene que ver si hay pivoteo. ¿Okay? Y aplicaríamos el escalamiento. ¿Okay? Esta es la receta. Él dice, antes de hacer la eliminación, es decir, antes de eliminar X2, ¿no? Porque viene ahora la eliminación de X2, asegúrese que usted tiene en ese momento la mejor fila pivote. El computador en este caso lo que haría es escalaría las ecuaciones hacia abajo de fila 2 y fila 2 también y buscaría el elemento mayor como mejor pivote. Entonces el computador lo haría para muchas filas. Nosotros solo tenemos dos filas ahora, la fila 2 y la fila 3. Hagámoslo. ¿Ok? Eso se hizo aquí.
Bueno, entonces, en azul lo que vamos a hacer, vamos a buscar el pivote. Entonces vamos a escalar la fila 2 y 3. Porque así dice la teoría. La fila 1 ya no entra en juego, ya lista. La fila 1 no se toca. No tiene sentido escalarla, ¿no? Es una operación no necesaria. Si se hace no hay errores, pero no tiene sentido, ¿no? Entonces vamos a la fila 2 y escalamos fila 2. ¿Cuál es el coeficiente máximo de fila 2? Bueno, vamos a la fila 2. Menos 3,1524. Este es el coeficiente máximo de fila 2, no importa el signo. ¿Ok? El B no se considera, ¿no? En este caso, los valores B no entran en juego, ¿no? Solo se modifica, solo se considera porque esto es 0 y esto no se modifica, ¿no? Eso no tiene nada que ver en el escalamiento. Esto es 0 para fila 3 y el coeficiente que está a la par no tiene nada que ver con el escalamiento. Entonces, en fila 3, el pivote sería negativo 3,5207. Eso es el pivote. Digamos, perdón, el coeficiente mayor, no el pivote, el coeficiente mayor. ¿Ok? Y esto en fila 2, el coeficiente mayor, menos 3,1524. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos identificado, repito, los coeficientes mayores, que son este para fila 2 y este para fila 3, hagamos la normalización. ¿Ok? O el escalamiento, perdón. Escalamiento. ¿Ok? Estamos escalando. Vamos aquí. ¿Ok? Entonces, dividamos por este, la fila 2, y dividamos por este, la fila 3. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos el coeficiente 1. ¿Ok? Luego, menos 0,7048 que divide menos 3,1524 debería dar 0,2235. Revisen. Y luego, hagamos lo mismo en fila 3. Tenemos el coeficiente mayor que vale menos 3,5207 para fila 3. Dividamos la fila 3 por este número. Obviamente, el número dividiendo sí mismo da 1, mientras que menos 0,5932 que divide menos 3,5207 debería dar positivo 0,1684. ¿Ok? Entonces ahora tenemos ahí las filas escaladas. Ahora miremos los pivotes. ¿Ok? Entonces, miramos el pivote que tenemos ahí. Voy a usar el morado. En este momento tenemos este. Y miramos el pivote que tenemos acá. Es este. No es necesario hacer pivoteo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora es mayor. ¿Ok? Volvamos a este punto después de la pausa. 10 minutos y como siempre volvemos.